Hola, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a Babacamo y a Clara Berenguer por invitarnos a participar en esta edición que es un poco híbrida, virtual, presencial de este festival. A nosotras nos encantaría estar ahí en el centro del Carmen, del que hemos visto unas fotos increíbles, pero bueno, otro año tendrá que ser. Muchas gracias también a Carmen Pardo por la parte técnica, que hoy es especialmente importante, y a todas y todos los que nos estáis acompañando. Esta tarde vamos a hablar de nuestro proyecto editorial de filosofía visual para todas las edades, que es un proyecto filosófico, pero también es un proyecto literario. Y luego también vamos a hablar un poquito de nuestra colección Wonder Ponder Mini, que hay quien lo ha clasificado como filosofía para bebés, pero nosotras no somos tan osadas, luego os contamos. Estamos muy contentas por esta invitación, que procede de una ciudad que, a nuestro entender, tiene una de las tradiciones gráficas más interesantes de la península. Y nada, podemos estar aquí con nuestros 6 libros y eso es un lujo. Y digo 6 libros porque en 6 años hemos hecho 6 libros. Somos un poco slow publishers. O sea, que nos lo tomamos con mucha calma editorialmente hablando. Y para complicarlo un poco más, no sé si habéis visto el tipo de cosa que hacemos, pero nosotras empezamos nuestro camino editorial con algo que ni siquiera está muy claro que se le pueda llamar libro. Porque es una caja, están las páginas desencuadernadas, luego os contamos un poquito más. ¿Son libros entonces? Pues para nosotras sí. Además tienen ISBN y si los señores del ISBN consideran que lo podemos vender como libros, es que son libros. Y bueno, son libros pero sin encuadernar. ¿Parece un juego? Pues sí, pero también es verdad que los sometemos a un proceso muy largo de edición. Entonces, bueno, hoy nos presento, estamos aquí Daniela Martagón, aquí a mi lado, que es la ilustradora y diseñadora de la editorial y de los libros. Yo, que soy Raquel Martínez, que soy la editora, y la que no está aquí, que no ha podido venir hoy, es Ellen Daci, que es la autora y coautora del proyecto junto con Daniela. Dame un segundito antes de seguir, porque es Ellen Daci, que es la autora y coautora del proyecto junto con Daniela. Dame un segundito antes de seguir, porque es Ok, Ellen Daci, que es la autora. ¿Podemos seguir hablando? Creo que sí. hay que compartir la presentación. Sí, voy a compartir pantalla. Ok. Un segundito. Entonces, bueno, eh, preparaos Hay que porque compartir la nosotras tenemos la costumbre de preguntar sin piedad. Así que, listas, listos, empezamos. ¡Wow! ¡Qué mareo! Qué raro se ve todo sin el ojo de arriba. ¿Alguna vez has jugado algo parecido? ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que estos tríclopes ven mejor o peor que tú? ¿Qué información sobre el mundo podría aportar un tercer ojo? ¿Te gustaría tener un tercer ojo? Si te parece apetecible la idea, ¿dónde querrías tenerlo? ¿Cómo sabemos que el mundo es como lo vemos? ¿Cómo sabemos que no es como lo veríamos si tuviéramos tres ojos o si fuéramos un perro o una mosca? ¿Cuál de los cinco sentidos es el más fiable? ¿Cómo sabes que lo que ves sigue ahí cuando cierras los ojos? ¿Cómo sabemos que no es como lo veríamos? Más majestuoso, más regio, más real. ¿Es buena retratista la pintora? ¿Por qué? ¿El cuadro es verdad o mentira? ¿Falso o auténtico? ¿Por qué crees que el señor de la esquina inferior derecha quiere que el artista pinte al rey de esa manera? ¿Una buena representación de la realidad debe parecerse lo más posible a la realidad? ¿Tus fotos muestran tu yo real? ¿Tú te muestras siempre como eres? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas?
Una buena representación. Es muy sencillo, te conectan y ¡zas! Vives una vida perfectamente feliz sin sospechar jamás que nada es real. ¿Te conectarías a la máquina Wonder Life? Sabes con total certeza que no estás ya conectado o conectada a una máquina parecida. ¿Es más deseable una vida auténtica con menos infelicidad que una vida falsa con felicidad permanente? ¿Por qué? Si las experiencias que se viven en la vida conectada a la máquina Wonderlife se viven igual que si fueran reales, ¿en qué sentido no serían experiencias reales? ¿Es posible que haya más de una realidad? Si las experiencias están generadas por la máquina, ¿qué libertad tendrán las personas conectadas a la máquina Wonderlife? ¿La libertad importa? ¿Se puede ser feliz sin tener momentos de infelicidad? ¿Es posible que haya más de una realidad? Estas son una probadita de 3 escenas que pertenecen al último título de la serie de filosofía visual para todas las edades, esas que les mostramos en cajita. Se llama Pellízcame y es una invitación a preguntar y reflexionar sobre la realidad, la imaginación y los sueños que parece de lo más adecuada para este 2020. ¿Cómo sabemos que todo esto, lo que está pasando ahora mismo, que estemos reunidos hoy aquí, en esta pantalla, en torno al Festival Babacamo y en esta pandemia, hablando de filosofía visual y de literatura, no es realidad un sueño? ¿No es en realidad un sueño? ¿Un sueño nuestro o quizá el sueño de otra persona? Pellízcame es el cuarto título de la serie. Aquí pueden ver también los anteriores, en total 4 publicados hasta la fecha. Mundo Cruel, una invitación a reflexionar sobre la crueldad. Yo Persona, una invitación a reflexionar sobre qué somos y quiénes somos. Lo que tú quieras, una invitación a reflexionar sobre la libertad. Y Pellízcame, del que ya les hemos dado un pequeñito aperitivo. Pero rebobinemos un poquito. ¿De dónde ha salido todo esto? Ahora que ya os hemos hecho ahí un pequeño mareo preguntón. ¿De dónde ha salido todo esto y cómo surgió Wonder Ponder? Pues en realidad surgió con Ellen Daci, que hoy no ha podido estar aquí, pero nosotras lo contamos porque tenemos la suerte de que además de que es nuestra compañera, es nuestra amiga y le vamos siguiendo la pista desde hace muchos años. Ellen es filósofa de formación y desde siempre ha estado muy interesada por la literatura infantil. Estos dos intereses los fundió en este proyecto que se llama Filosofía a la de tres, que es como una especie de el origen arcaico de Wonder Ponder. En este proyecto, Ellen hacía una sesión de diálogo filosófico con una clase de preescolar en un colegio público de Madrid. Era el mismo grupo y los veía cada 2 semanas, los acompañó desde que tenían 3 hasta que cumplieron 5 años y pasaron ya de grado. Estas sesiones trataban sobre la felicidad, por ejemplo, donde jugaban a hacer una tarta de la felicidad y le iban metiendo ingredientes, por ejemplo, a partir de cuentos como estos. También hablaban sobre el reparto justo, donde con 3 ositos de peluche de distinto tamaño y una tarta de plastilina se planteaban cuál sería el reparto más justo. Al principio todos los niños, por supuesto, decían que partes iguales, pero poco a poco cuando se iban introduciendo como variables, como por ejemplo uno no había comido en 4 días, o era el cumpleaños de otro de los ositos, o otro era más pequeñito, pues la cosa se iba haciendo más difícil y había que pensar más. También dialogaban sobre mandar y sobre quién debe mandar, dónde y por qué, como por ejemplo con dónde viven los monstruos. Generalmente utilizaba álbumes como estímulo o álbumes combinados con otros estímulos. Ella trataba de llevar un ramillete de estímulos lo más variados posibles en torno a un determinado tema y, aunque no siempre se usen todos, eso permitía que también los niños y las niñas eligieran el que más le apetecía y la cosa se desarrollara también con ellos implicados. Y había un tema que Ellen había observado que atraía especialmente a los niños de estas edades y que les preocupa o les interesa, que es el tema de la crueldad. Para ese momento ya tenían 4 años y ya llevaban un año haciendo estas sesiones. Y bueno, la crueldad es un tema muy cercano a los niños en edad preescolar, tanto como agresores, entre comillas, como víctimas, incluso como testigos.
Pero Ellen trataba de buscar estímulos para hablar sobre este tema y explorar este tema y no encontraba ningún álbum que por sí solo le permitiera comparar distintos casos, que es una de las mejores maneras de empezar a construir definiciones. ¿Qué es cruel? ¿Qué no es tan cruel? Un mismo acto puede ser cruel en unas circunstancias y no cruel en otras. ¿De qué depende? Entonces tuvo la idea de lo que estaba buscando, que es una serie de escenas de crueldad que mostrara distintos tipos y distintas perspectivas y distintos matices de la crueldad. Se le ocurrieron varias. Algunas eran, por ejemplo, muy generales, una escena de castigo. Otras eran muy específicas, como una niña matando a un bicho, queriendo, o un niño matando a algo sin querer. Un grupo riéndose de la desgracia ajena. Realmente Ellen lo que buscaba era como narraciones mínimas que funcionaran casi como un cuento, con personajes, con un posible antes, con un posible después. Y, y bueno, esta idea de usar escenas era lo más parecido a poder usar 10 cuentos a la vez con niños y niñas muy pequeños. Entonces, bueno, Ellen no sabe dibujar, pero por suerte, tanto Ellen como yo, gracias a nuestro interés por la literatura infantil, estamos rodeadas de unas ilustradoras estupendas, entre otras Daniela. Entonces, Ellen le contó a Daniela estas ideas que estaba teniendo en torno a la crueldad y le cedo la palabra a ella. Pues sí, Ellen me lo contó, lo que se imaginaba como unas ciertas escenas muy generales y bueno, un poco me dejó carta libre, había que hacerlo muy rápido porque era un ejercicio que se iba a presentar pronto, así que yo lo hice, me pareció especialmente interesante porque el tema de la crueldad eh, suponía un reto importante, ¿no? Por una parte, era importante implicar realmente a los niños en algo que es a la vez incómodo y reprobable, ¿no? Pero fascinante. Y hacerlo de una forma que no tuviera como moraleja claramente, ¿no? O sea, que más bien te hiciera pensar y querer entender qué estaba pasando y por qué. Ellen me mandó un mail que está por ahí, lo tenemos, ese primer mail de las cosas que se le habían ocurrido y a raíz de eso sí hice las escenas básicas que están por ahí. Sí. Algunas cambiaron mucho, algunas se descartaron y otras, esta por ejemplo es prácticamente la que ven final, ¿no? Las hicimos una serie de cartones como con super color y él las probó en clase y después, cuando le pregunté qué tal había ido, me contó que había sido como increíble cómo habían funcionado, que fue muy emocionante y que había sido en realidad bastante como sorprendente la inmediatez del enganche de los niños con el material. Como que había que alzar la imagen y sin decir mucho y preparar demasiado el diálogo, ellos entraban directamente como a preguntarse qué estaba pasando y por qué, ¿no? Y entonces ya él en sí que ponía un poco más de orden en el diálogo y se iba organizando la plática, pero no le había pasado que con tan poca implicación se entrara tan pronto como al ajo, ¿no? Así que estábamos muy contentas y queríamos hacer algo más allá, entonces le dijimos a nuestra amiga Raquel, que es editora, qué le parecía, se lo compartimos y fue cuando ella nos dijo que ella quería ser la editora de este proyecto. Pues sí, porque a mí me encantó. Por muchas razones, pero principalmente porque después de haber estado trabajando un tiempo en edición de literatura infantil, donde a mí me parecía que estaba todo como muy, en ese momento, muy encorsetado y muy con muchas normas, pues me daba un poco la oportunidad de portarme mal, entre comillas, ¿no? De desafiar algunas reglas no escritas y bueno, yo creo que para cualquier editor, un libro sobre la crueldad abordado con rigor, pero que tiene mucho rigor, pero también con humor, y un libro que plantea preguntas que descolocan sin dar respuestas, con historias sin acabar, donde no hay una certeza de que vaya a terminar bien necesariamente, es un reto, ¿no? Es un reto fascinante y a mí recuerdo que pensé, oh, esto es imposible y me encanta, o sea, me fascina. De hecho, la palabra imposible nos acompañó durante gran parte del proceso de gestación de Mundo Cruel. Se lo enseñábamos a otros editores y a otros especialistas
La mayoría se mostraron encantadoramente entusiastas, pero nos decían, no, esto es imposible, imposible. Alguien nos dijo incluso, esto es una bomba de relojería en la institución familiar, que yo creo que exageraba un poco. Pero, claro, otros nos decían, esto es fantástico, pero no os lo va a editar nadie. Pero claro, es que no sabían que nosotras ya habíamos decidido editarlo por nuestra cuenta. Y yo, contraintuitivamente o gamberramente, cuando Ellen y Daniela me lo enseñaron, pues pensé que era una forma genial de plantear la filosofía con niños en un aula que además podía trasladarse a un soporte que llegara a muchos otros niños, que pudiera leerse individualmente, pero también en compañía. Y tanto en una compañía formal como la de una clase, como también en familia y de forma casera. Y la verdad, tampoco me pareció tan imposible comercialmente. Así que tomamos la decisión de editarlo y de hacerlo nosotras para poder también jugar, investigar y atrevernos a probar. El reto para trasladar lo que habían hecho Ellen y Daniela para el aula a un formato reproducible era lograr un diseño intuitivo. Perdón, que se me va. Bueno, aquí ya estábamos las tres, perdón, que no había puesto esta diapositiva. Era lograr un diseño intuitivo y una disposición que facilitara los diferentes niveles de lectura a los que va dirigido. Y también que despertara la curiosidad, que activara a sus lectores y lectoras. Entonces, bueno. Pues estuvimos un buen rato investigando, nos tardamos un año en realidad en sacar el prototipo y después finalmente a la venta. Así que publicamos Un Mundo Cruel con una edad recomendada a partir de los 6 a 8 años para que no nos descatalogaran y nos pusieran solamente en el área de bebés, pero en realidad sabemos que nuestros lectores normalmente van de 3 y hasta los 100 años o la muerte, nos han dicho alguna vez. Y lo primero que vemos del diseño es la caja. Viene en una caja, como ya han visto, y al dorso hay un texto que nos abre un poco el apetito y nos da pistas de lo que puede haber adentro. Hay algunas preguntas de introducción. ¿Matar hormigas te parece cruel? ¿Te gustaría vivir en un zoológico? ¿Por qué? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? Y después, ya cuando lo quieres abrir, abre, mira, piensa, dice en uno de los lomos. Y cuando las abrimos nos encontramos con que las páginas están sueltas. Sacamos la primera tarjeta, la primera página, y vemos una imagen que nos invita a pensar. Eso ya nos lo había dicho la caja. Son en realidad como cuentos pequeñitos, mínimos, minúsculos, cortísimos, de una sola página y de una sola frase, como si fueran instantáneas de cuentos. Pero son cuentos que al mirarlos, leerlos y pensarlos por sí solos, pueden también en conjunto con los demás que contiene la caja crecer, se alargan a veces muchísimo y son muy difíciles de olvidar. Te pillé, dice esta niña a la hormiga. Te pillé. De rodillas, con el pelo al viento, la niña retuerce su lápiz para matar a la hormiga. Pone cara de bruta, parece que dice cha, cha, cha. ¿Y por qué? ¿Está enfadada la niña? ¿Y por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Le hizo algo la hormiga? ¿La mordió? ¿Le hizo cosquillas? ¿Se peleó con una amiga la niña y la tomó con la hormiga? ¿O estaba aburrida y no se le ocurrió otra cosa que hacer? ¿Está siendo cruel la niña? ¿Has matado tú alguna vez a una hormiga queriendo? Yo confieso que sí, porque lo hiciste tú. ¿Matar hormigas es siempre cruel? ¿O hay veces que puede estar bien? ¿Y tú qué piensas? Una niña en un patio de escuela. Le tiran de los pelos, de los dos brazos. Hay una cesta de caramelos tirada en el suelo. Dejadme en paz, me quiero ir a mi casa. Y desde la esquina, un niño grita. ¿Qué estará gritando? ¿Por qué habrá traído la niña caramelos? ¿Por qué se los querrán quitar? ¿Quién es más cruel, la niña que le tira del pelo o la niña que le roba el caramelo? ¿Qué crees que ha pasado antes de esta escena? ¿Importa lo que haya pasado? ¿Los niños que solo están mirando son también crueles? ¿Y tú qué piensas? Oh, un relajante baño. ¿Relajante? No mucho. Cuanto antes dejes de patalear, antes saldrás, dice este padre a su hijo. El niño llora. ¿Grita? Parece que sí. ¿Qué crees que está pasando? ¿A ti te gusta siempre hacer lo que te dicen que tienes que hacer? ¿Es cruel la escena? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Y tú
¿qué piensas? Pero si es Blancanieves y el cazador. El cazador lleva un cuchillo y a quien vemos al fondo es la reina. Y me traes su corazón en este cofrecito, dice la reina envidiosa, cruel y malvada, mientras se aleja. Ah, pero nosotros sabemos qué hizo el cazador. ¿La mató? No. ¿Por qué no la mató? ¿Por qué desobedeció a la reina? Ponía su propia vida en riesgo. Era peligroso para él. Si la reina se enterara, le mataría a él. ¿Obedecerías tú las órdenes de la reina y matarías a Blancanieves? ¿Por qué? Si el cazador mata a Blancanieves, ¿quién será responsable de su muerte? ¿El cazador o la reina? ¿Quién sería el culpable? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Y dentro de la caja hay otras 10 escenas más como estas. Pero también en la caja hay unas escenas en blanco, bueno, aparentemente en blanco, con una invitación porque el tercer autor, aunque no lo pone como tal en la caja, además de Ellen y yo, es el lector. Esta es una invitación para que puedan construir y ampliar el mapa que proponemos, que es solo un comienzo. Y muchos de los lectores lo hacen con escenas como esta, por ejemplo. Aquí este niño quiso representar a un ladrón de canicas en una viñeta con la víctima en la otra viñeta. Y dice, bien, tengo un montón de canicas. ¿No? Ahí se ve uno muy feliz y el otro llorando. Y es claramente, ha tomado la estructura de esta otra escena, por ejemplo, que es de otro de nuestros libros, ¿no? Vemos esta otra, algo sádica con este señor haciendo rabiar a un perro con un hueso que no lo pilla, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? ¿No llegas? Como con gusto. Es interesante como muchas veces las cajas, las escenas que proponen los niños son variaciones de escenas existentes en esta caja o en otras. Por ejemplo, bueno, estas que ya hemos visto. Sí. La caja contiene también una serie de propuestas de uso que son bastante abiertas, por otra parte. Léelo como un libro. No están las propuestas, Dani, perdón. Puedes están en la caja. Verlas todas juntas, como en un mural, puedes hacer entrevistas a otras personas y hay como propuestas para seguir jugando de otras maneras, ¿no? También contiene una breve guía con más cosas importantes para poder pensar con más profundidad, que son en realidad más preguntas todavía. Y por último hay un póster como de regalo, que es un pequeño juego donde aparecen distintos personajes del libro y de otros de la literatura infantil que dan bastante que pensar con respecto a la crueldad. Este fue nuestro primer libro y un año más tarde, porque ahí, como ya les dijimos, vamos poco a poco, publicamos Yo Persona en el 2016 y 2015, perdón, en el 2016 Lo que tú quieras, en 2018 Pellízcame. Les vamos a enseñar un poquito de las escenas de todos los títulos, pero también lo vamos a hacer comentándoles nuestro proceso de trabajo para que sepan por qué, de dónde llega y qué quiere decir esto realmente de hacer filosofía visual. Pues bueno, como hemos hablado antes, el primer libro surgió directamente del trabajo de Ellen con niñas y niños en un colegio. Y todos nuestros libros están creados a partir del trabajo y la observación de los niños. ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren saber? ¿Qué necesitan definir? Cuando damos con un núcleo temático que creemos que puede conectar con ellos, pues primero Ellen hace un mapa conceptual con las preguntas divididas un poco como conceptos, parecido a esa guía que hemos visto antes de la caja. Entonces, ahí se ve, están divididas las preguntas por conceptos o ideas básicas dentro de cada gran núcleo temático. Después nos preguntamos qué les importa a los niños de esto, es decir, cómo se relacionan niñas y niños de determinada edad con ese concepto de preguntas. ¿Qué les interesa? ¿Qué les mueve a ellos? ¿Qué les toca o qué es relevante para ellos? A partir de ahí, a partir de esta observación, Ellen empieza pensando una serie de escenas que puedan conectar con estos intereses, Daniela también por su lado, Ellen le pasa la descripción de las escenas a Daniela, empezamos a plasmarlas de diferentes maneras y a ver si convencen o no. Después
me lo pasan a mí, se rectifica todo lo que haya que rectificar y después hacemos todo un proceso de mostrarle las escenas a mucha gente y observar su interpretación a personas de todas las edades. Y esto es un proceso muy interesante que muchas veces nos lleva a mejorar muchísimo y afinar las escenas. Por ejemplo, la que habéis visto antes de la bañera empezó siendo esta escena en la que claramente este señor tan malvado está matando al gato. Pero los niños y las niñas que la vieron no lo entendían así, entendieron directamente que lo estaba queriendo bañar y que el gato no quería. Entonces nos dimos cuenta de que era muchísimo mejor este enfoque, que el enfoque que quedó al final, porque conectaba más con la experiencia de muchas niñas y niños, pero también de muchos padres y madres que cuando ven esta escena se echan un poco a temblar, ¿no? Y pues rectificamos, volvemos a probar hasta que nos damos por satisfechas, aunque todo está en construcción también. Y después, una vez publicadas las cajas, también recibimos mucho feedback de familias, de maestras y maestros que nos dicen cómo lo han llevado a cabo ellos y que nos ayuda muchísimo. Yo persona también empezó en el proyecto de filosofía la de 3 y luego lo seguimos trabajando con niños de distintas edades en talleres. Por ejemplo, son de unos talleres de arte y filosofía en donde pueden ver cómo los niños exploraban distintas posibilidades de cómo sería descubrir que tu mejor amigo es un robot o no, o qué pasaría si los robots se dedicaran a distintas profesiones, quién lo haría mejor, ¿no? Un humano o un robot. Y también a raíz de ver cuáles eran los temas que más se repetían o cuáles les hacían más gracia, fuimos decidiéndonos más hacia algunos temas. En el caso de los robots, aunque también habían otros temas, como por ejemplo, con el que abre la caja, que es con unos cerebritos. Y vemos como dice un médico, otro cerebrito más y cerramos. Y al dorso, una de las preguntas que planteamos, si tuvieras 2 o 3 cerebros, ¿serías 2 o 3 personas? Aquí hay un niño bot. Dice la madre, ay, mi niño bot, tú sí que eres un hijo bueno y cariñoso. Que parece reprochar por otra parte indirectamente al hijo humano vago de atrás. ¿Podría ser mejor hijo un niño bot que un niño humano? Esto es un duelo a muerte, pirata, le dice la niña a su amigo robot. O es el robot a la niña. Y al dorso una de las preguntas plantea si tener un amigo robot sería igual que tener un amigo armario. ¿O es diferente? Cadena perpetua. En esta escena de prisión, un humano, unos monos, un robot y un cerebro literal comparten celda. Piensa, si todos cometieron el mismo crimen, ¿todos merecerían el mismo castigo? Y así con 10 escenas más. Y bueno, lo que tú quieras también tuvo su investigación en talleres con mucha exploración conjunta sobre el tema de la libertad con niños y niñas de muchas edades diferentes. E hicimos diálogos en torno a distintos temas relacionados con la libertad, pensamos cuáles eran las mejores preguntas, las más interesantes y las que más se relacionaban con personas de diferentes edades, pero genuinamente, ¿no? Entonces exploramos, mostramos, corregimos, dialogamos más hasta tener lo que tú quieras en nuestras manos. Os comparto rápidamente algunas escenas. Oí, oí, turi, turi, turo. Mira, perfecto. ¿Tiene el derecho el gaitero a tocar? ¿Tiene derecho el niño a dormir? ¿Cuál de los dos derechos es más importante, el del gaitero o el del niño? ¿Por qué? ¿Puede todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? Crunch, crash, plas, glub. ¡Ah! ¿Qué crees que le pasa al niño? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Somos libres de mirar a donde queremos mirar y de no mirar a donde no queremos? ¿Es posible no querer hacer una cosa y querer hacerla al mismo tiempo? En la puerta del centro del Carmen ha llegado un furgón con esclavos en oferta, precios nunca vistos. Si tuvieras que elegir a 3 de los esclavos para quedártelos tú, ¿a cuáles elegirías y por qué? ¿A qué crees que se debe la diferencia de precios? ¿Podría haber un esclavo que tuviera más libertad que una persona libre?
¿tú eres esclavo o esclava de alguien o de algo? Es un lector de pensamientos, tranquilo. Solo pita si detecta algo malo. Pi, pi, pi. ¿Por qué crees que le están leyendo los pensamientos? ¿Qué pensamientos crees que ha detectado el lector? ¿Qué harías si los demás pudieran leer tus pensamientos? ¿Puedes controlar lo que piensas? Imagina que este lector de pensamientos existiera de verdad. ¿Quién debería poder usarlo? ¿Con quién? ¿Y para qué? Y bueno, aquí un par de escenas realizadas por niños que han sido aportadas a la caja como parte del proceso y parte de la propuesta de reflexión. En esta es sobre un perro que lleva a su dueña, o al revés, el perro es el dueño de la niña para darle la vuelta al mundo y este sobre quién es propiedad de quién, ¿no? Todas las personas son propiedad de sus padres. Tienes que obedecer siempre a tus propietarios. Esta es muy, muy interesante. O, por ejemplo, esta, ¿por qué las madres mandan más que los padres? Y es la cadena dentro de la casa que para esta niña que se llamaba Irene era primero la madre, luego el padre, luego el bebé, atentos, luego la hija, luego el hijo y luego la mascota. Y bueno, como veis entonces, la colección de filosofía visual de Wonder Ponder en realidad la hace mucha gente. Nosotras la hacemos, pero también todos los niños que van a nuestros talleres o con los que trabajamos en colegios, todos los adultos que también vienen a nuestros talleres o con los que hablamos y nos cuentan sus experiencias y toda persona que lo use en el contexto que sea. Cuando nosotras iniciamos el proyecto hace 6 años, nuestra ambición era recuperar el dinero que habíamos invertido en Mundo Cruel, que era el primer título, y que eso nos diera pie a continuar. Y bueno, en estos 4 años ha pasado muchísimo más. Mundo Cruel está ya en su 6ª edición, Yo Persona en la 5ª, Lo que tú quieras en la 5ª y Pellízcame en la 2ª. Hemos vendido derechos, cosa que nos da mucha alegría, a Corea del Sur, Argentina, Brasil, México y Colombia y a Alemania. Así que bueno, es un proyecto especial, pero tampoco es tan imposible como nos decían al principio. Antes de pasar a enseñaros la colección de Wonder Ponder Mini, os vamos a contar un cambio reciente que hemos hecho. Como este es un proyecto que, como habéis visto, sigue en permanente construcción y que se hace muchas preguntas y que escucha lo que se le dice, finalmente hemos decidido cambiarle el nombre a esta colección. De Filosofía Visual para Niños, espera que lo estoy tapando aquí con nosotras, a Filosofía Visual para todas las edades. Primero, por un tema obvio de género, que tiene que ver, o sea, con el género de niños, que siempre nos lo habíamos cuestionado, a pesar de que filosofía para niños es algo como muy establecido, como corriente dentro ese, o sea, de la filosofía para niños, siempre se ha dicho así, pero para nosotras siempre había tenido la duda. Pero aparte... Y teníamos, perdón, dime, ¿teníamos qué? Eso no lo hemos mencionado, pero hacemos las cosas tanto en inglés como en español a la vez, porque sí, nuestra escritora es escritora, traductora que escribe y piensa en ambos idiomas. Los dos idiomas. Entonces, en inglés no había ese conflicto, ¿no? Entonces, era porque era Visual Philosophy for Children, que era muy maravilloso porque no teníamos este problema. Y no teníamos eso, entonces, de un lado lo podíamos solucionar y del otro era más difícil. Perdón. Claro. Pero bueno, el caso es que también decidimos cambiarlo porque nos parecía que tenía sentido con la forma en que nosotras creamos estos libros juego, que es pensando en que involucren a todas las edades, o sea, a niños y niñas de diferentes edades y también a adolescentes y a adultos, y también porque respondía al uso que se le ha dado, que le ha dado las personas que lo tienen y que lo han usado desde la universidad hasta adultos que se los compran porque les gustan. Entonces, bueno, ahora os vamos a contar un poquito, bueno, esta es lo que hicimos para celebrar este cambio de filosofía visual para todas las edades. Y ahora os voy a contar esta pequeña, vamos a ir terminando ya porque hemos empezado un poquito tarde y no queremos repasar mucho todo lo que va a pasar en el festival. Pero bueno, después de hacer estas cajas donde se trata de, desde 14 perspectivas diferentes, a través de 14 escenas diferentes, reflexionar y explorar un tema, teníamos muchas ganas de hacer el ejercicio contrario,
que es explorar las variaciones posibles que se encuentran en una misma escena. ¿Qué puede ocurrir de interesante cuando se tiene un mismo escenario, unos mismos elementos, pero estos cambian estratégicamente de sitio? Así fue como nos planteamos esta colección para la primera infancia, que tiene como subtítulo, como habéis visto aquí, libros para pararse a mirar. Estos sí que están encuadernados y no porque no nos planteáramos, como siempre nos pasa, todos los formatos posibles, incluso digital, pero como nos gusta jugar, quisimos jugar con la limitación y a la vez las posibilidades que impone el cambio de página. Incluso también del libro en cartoné, porque estos libros son en cartoné. Entonces, bueno, cuando decíamos que los libros caja de filosofía visual son para todas las edades, no mentíamos. Aquí veis que tenemos un público muy entusiasta de la primera infancia. Y ahora también os diremos que estos libros, que en principio estaban destinados a la primera infancia, han tenido muy buena acogida también con lectores más talluditos. Entonces, bueno, queremos terminar este recorrido wonderfonderesco con la lectura de Niño, Huevo, Perro, Hueso, para que lo disfrutéis y lo veáis, y con una invitación a mirar, jugar y pensar y disfrutar, tengáis la edad que tengáis, que es un poco lo mismo que nos mueve a nosotras. Así que nada, Daniela, te cedo el honor de terminar leyendo Niño, Huevo, Perro, Hueso. Muy bien, vamos allá. Niño, huevo, perro, hueso. Niño, huevo, perro, hueso. Cambio. Niño, hueso, perro, huevo. Cambio. Perro, huevo, niño, hueso. Cambio. Perro, hueso, niño, huevo. Cambio. Dos perros, hueso, huevo. Cambio. Dos niños, huevo, hueso. Cambio. Hueso, huevo. Ñam, ñam, ñam. Cambio. Niño. Perro al plato. Hueso, huevo. Cambio. Este perro sabe a huevo. Cambio. Este hueso sabe a niño. Cambio. Perro, niño, hueso, huevo. Aplausos. Bueno, pues voy a salir de pantalla completa. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí. Esta es nuestra web, por si queréis apuntarlo. Y voy a ver cómo dejo de... Y antes de irnos del todo, hay una última cosa que tal vez podíamos hacer para invitarlos. Ah, bueno, sí, ahí está la web. Y esto, nosotras, además de todo lo que hacemos, tenemos unos descargables gratuitos que si entráis aquí en wonderponderonline.com veis un apartado que se llama descargables y hay una serie de descargables. Tenemos uno que se llama Mortal, para reflexionar sobre asuntos mortales. Uno que se llama Me Pregunto, que era autoentrevistas desde el confinamiento, donde podéis ver, aparte de tenéis las preguntas, hay autoentrevistas que se hacen niños y niñas de todo el mundo sobre su situación en la pandemia y en el confinamiento. También las propuestas para reflexionar sobre la escuela, también hay uno del Día Mundial de la Filosofía, pero ahora tenemos el Wonderpondereo navideño, por si os apetece. Esto es descargable gratuito y son muy divertidos. Entonces, bueno, ahí en wonderponderonline.com los tenéis. Voy a dejar de compartir pantalla para recuperar a Clara. Y ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a intentar ver, estoy viendo en YouTube, pero no sé. ¿Está en directo? No hay textos por aquí. No hay ninguna pregunta. Espera, estoy viendo cosas. Tenemos unos comentarios muy simpáticos de Jorge. Centro de Filosofía para Niños. Muchas felicitaciones a todos, muchas gracias.